Muchas gracias, Maru, por esos consejos junto a esta doctora importante, a tenerlos en cuenta para esta época de muchísimo calor además. Pero es momento, como se los mencionaba previamente, de recibir al doctor en Ciencias Biológicas del Instituto Pasteur, Gregorio Iraola. Ustedes saben que en estas últimas semanas se han multiplicado exponencialmente los casos de COVID-19 en nuestro país ante lo que fue la llegada de la variante Omicron. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Qué efecto están haciendo las vacunas? Bueno, de todo esto vamos a hablar entonces con el responsable del Laboratorio de Genómica Microbiana del Instituto Pasteur, integrante además del Grupo de Trabajo Interinstitucional de Vigilancia Genómica que integra el Instituto Pasteur y además la Universidad de la República. Iraola, primero que nada, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Queremos conocer un poco los efectos, las consecuencias que ya hoy, con el diario del lunes, ya con la confirmación de la variante Omicron en nuestro país, ¿qué tenemos que esperar para las próximas semanas, principalmente en una época de mucha movilidad también? Bueno, en primer lugar, el esperado aumento de número de casos, eso vamos a tener varias semanas de números que ya estábamos tal vez desacostumbrados a ver en cuanto a cantidad de casos. Y bueno, lo que no esperamos es que esa cantidad de casos genere un problema a nivel asistencial, porque justamente dado el porcentaje alto de vacunación que tenemos en Uruguay, esperamos que justamente las hospitalizaciones potencialmente causadas por ese aumento de casos, en realidad no se vea ese aumento a ese nivel, ni al nivel también de muertes, obviamente. Iraola, también esas características diferentes hacen que haya que estar con cuidado con respecto a otros síntomas. ¿Sería tan amable de describirnos bien cómo se manifiesta, a qué debemos estar atentos? Sí, en realidad debemos estar atentos a cualquiera de los síntomas que ya conocemos que bueno, pueden ser compatibles con una infección por SARS-CoV-2, como ya los conocíamos. Bueno, tos, obviamente fiebre, dolor corporal y también síntomas gastrointestinales que pueden ocurrir. Entonces, todos esos síntomas que también obviamente pueden confundirse con cualquier otra infección respiratoria sobre todo, pero bueno, son los síntomas a los que debemos estar atentos y también estar atentos al entorno que nos rodea, ¿verdad? Para poder identificar justamente personas que pueden estar cursando la enfermedad y no notarlo, porque también una característica de Omicron es que en general y sobre todo en personas vacunadas causa infecciones más leves que, bueno, incluso pueden llegar a ser casi asintomáticas o asintomáticas y por tanto es más complicado detectarlas. Iraola, el otro día el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, especificaba, yo no soy médico, pero sí me han explicado que la infección va más a las vías respiratorias altas que a los pulmones directamente. ¿Qué podemos decir al respecto para entenderlo también un poco más en base a esos síntomas que decía recién, que a veces pueden pasar desapercibidos y la enfermedad no se desarrolla de forma tan grave? Sí, bueno, una de las primeras evidencias o primeros resultados que surgieron cuando se comenzó a estudiar un poco mejor la biología de esta nueva variante Omicron fue justamente ese descubrimiento que tiene una facilidad aumentada, la variante Omicron, para infectar las células del sistema respiratorio superior, es decir, de las vías aéreas superiores, y no tanto de las vías aéreas inferiores o concretamente el pulmón. Por eso también se especula o se supone que esta variante no causa una enfermedad tan grave, ya que su capacidad de colonizar y de reproducirse dentro del pulmón es menor a variantes previas y por tanto esa diferencia hace que
no comprometa tanto al sistema respiratorio. Claro. Pero al reproducirse tanto a nivel de las vías aéreas superiores, sí hace muy fácil que el virus se transmita, porque lo estamos eliminando en grandes cantidades, muy fácilmente. Claro, justamente esa característica que mencionabas, la menor gravedad, hace que algunas voces empezaron a decir que el Ómicron iba a llegar a salvarnos, que iba a pasar de pandemia a endemia, que al final era mejor agarrárnoslo para inmunizarnos. ¿Eso es tan así? Bueno, eso concretamente desde el punto de vista biológico y evolutivo, el virus obviamente que se va adaptando al organismo humano con el tiempo, y esa adaptación generalmente va en el sentido de lograr hacerle menos daño, ¿sí? Porque el virus lo que busca es reproducirse. Entonces, si en realidad a nosotros nos hace un daño grave, compromete la capacidad de reproducirse, porque si el organismo muere, el virus no logra transmitirse, ¿verdad? Entonces, evolutivamente, el virus busca, entre comillas, eliminar la capacidad de hacernos un daño sumamente grave. Eso es una señal de que el virus está coevolucionando hacia una versión más adaptada. Eso no quiere decir que Omicron haya venido a salvarnos, ni que está bueno infectarnos para estar inmunizados. ¿Por qué? En primer lugar, porque hay complicaciones causadas por el COVID a largo plazo que todavía no comprendemos bien, pero una vez que uno se recupera de la infección con SARS-CoV-2, incluso a los 6 meses o hasta 12 meses después, puede sufrir otras complicaciones y otros efectos secundarios, por llamarlos de esa manera, de la infección, que en muchos casos son complicaciones que no ponen en riesgo la vida en el corto plazo, pero sí son complicaciones que alteran nuestra vida cotidiana, como alteraciones del sueño, bueno, la pérdida prolongada del olfato, del gusto, entre otras cosas. ¿Qué se ha comprobado a nivel, por ejemplo, de Sudáfrica? En este caso en particular, ¿han determinado algún tipo de secuela con Omicron particularmente, que es donde se ha visto, o por lo menos donde se vio la primera vez? No, bueno, estas secuelas o efectos secundarios que se definen ya previo a Omicron, como COVID largo o long COVID, son cosas que como te decía, se han visto previas a Omicron, y realmente en Sudáfrica, que es el lugar donde mayor diseminación de Omicron hubo, esto fue hace relativamente poco. Estamos hablando que estas secuelas generalmente aparecen en el torno de los 2, 3, 6 meses post recuperación. Pero es algo general, no es particularmente de Omicron, pero sí lo que quiero resaltar es que no es que, bueno, nos infectamos con Omicron y no nos pasa nada, porque los síntomas son leves. Y vamos a tener un poco de tos y un poco de fiebre durante 2 o 3 días y nada más. Hay posibilidades de que esa sintomatología desaparezca, pero en el largo plazo tener otras complicaciones. A nivel además, de gravedad de esas secuelas. Sí. ¿Qué podría llegar a ser? Son variadas. La gravedad en sí misma no es, como te decía, no es algo que sea de vida o muerte, o que sean secuelas que van a comprometer la vida en el corto plazo, pero sí tienen complicaciones que, bueno, nos pueden afectar en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, o cosas que realmente desconocemos. Omicron también, SARS-CoV-2, no Omicron, como les decía, tiene en un porcentaje de la población no menor, genera sintomatología gastrointestinal, que, bueno, los efectos a largo plazo de esa alteración gastrointestinal no los conocemos, tampoco a nivel neurológico, que se han dado casos de alteraciones a nivel neurológico.
esas cosas las vamos a comprender tal vez dentro de años o décadas. Claro. Pero por precaución, obviamente que lo más aconsejable es tratar de evitar cursar la enfermedad. Iraola, con respecto justamente a los cambios en los protocolos de los últimos tiempos, ejemplo, no tener que hacer cuarentena ante un contacto si se tienen las 3 vacunas, no tener que hisopar si se tienen las 3 vacunas, solamente si se tienen síntomas. ¿Cómo lo ven con respecto justamente a esta situación y a este recrudecimiento de los casos? Bueno, en realidad lo que podemos observar de lo que está sucediendo con Omicron es que gracias justamente a las vacunas, sobre todo, la mayoría de los casos en vacunados no requieren de cuidados específicos y son casos leves. Muchas veces los tiempos de síntomas, o sea, los días que la persona está sintomática, en estos casos es más corto que anteriormente cuando no estábamos vacunados o con otras variantes. Obviamente que todos estos cambios en la biología del virus y por tanto en la epidemiología y en la dinámica son cambios que ameritan revisar protocolos y procedimientos. Por ejemplo, hoy en día en Estados Unidos el tiempo requerido de cuarentena para darle el alta a una persona una vez que desaparecen los síntomas es de 5 días. En Uruguay siguen siendo 14. Entonces, son todos aspectos, incluidos los PCRs y lo que tú mencionabas, que son dinámicos y deben ser revisados y adaptados a la realidad que hoy en día tenemos. Así que yo creo que, bueno, son cosas que pueden ir para adelante y para atrás, pueden haber cambios y seguramente en el corto plazo lo sabrán. Iraola, lo que tiene que ver, ya hablando de protocolos, la eliminación del segundo test de PCR para los turistas que ingresan a nuestro país, ¿puede afectar en la medida que no se detecten esos casos en algunas personas la vigilancia genómica que está realizando el Pasteur o simplemente es algo normal o que no altera demasiado lo que venía sucediendo? No, sí, cualquier cambio de protocolo obviamente va a alterar lo que se puede y lo que no se puede monitorear. La pregunta es cuán relevante es hacer ese monitoreo en ese momento. Nosotros seguimos trabajando en vigilancia genómica, no solamente a partir de las muestras que nos solicita secuenciar el Ministerio de Salud Pública, que son seleccionadas por el propio Ministerio de Salud Pública, sino a través de una red de laboratorios que, como ustedes bien dijeron al principio, forman parte del grupo de trabajo interinstitucional de vigilancia genómica, que selecciona muestras al azar de todo el país. Entonces, en realidad, el propósito de la vigilancia genómica, que es determinar la circulación de variantes y estudiar justamente la evolución y la dinámica del virus, no se ve comprometido por medidas tan particulares como esta, porque la red de trabajo es mucho más amplia y mucho más abarcativa. Iraola, me gustaría ir también a uno de los motivos de mayor preocupación en este momento, que es el comienzo de la vacunación de menores, de niños entre 5 y 11 años. Tu reflexión al respecto, tu consejo para los padres que están tomando esa decisión. Bueno, yo soy partidario de que la vacunación en niños va a ser una de las cosas que va a contribuir en mayor medida al control definitivo, si se quiere, o a la transformación de esta pandemia en una endemia, tal vez en un tiempo prudencial. Yo creo que el evitar la transmisión del virus en un rango de edades lo más amplio posible, ahora con los niños como último rango de edad donde las vacunas se aprueban y se administran, yo creo que va a ser un jugador muy importante
en nuestra batalla contra la pandemia, y creo que se han dado los pasos necesarios a nivel internacional para mostrar y para generar vacunas que sean seguras para niños. Y bueno, en ese sentido yo aconsejo fuertemente que agenden a sus niños y los vacunen. Pero hay padres que están preocupados, por ejemplo, por la plataforma, que sea Pfizer y que no sea Sinovac, que de repente es la más conocida para todos, que son las vacunas que tuvimos siempre. ¿Qué les puedes decir sobre eso? Bueno, en realidad, con respecto a la tecnología de la vacuna, incluso la vacuna de Pfizer, si bien la vacuna de Sinovac sí es una plataforma más conocida, es un tipo de vacuna que bueno, también hace muchos años que se usan vacunas con esa tecnología en niños y en adultos. Tenemos ya suficiente, creo yo, evidencia que muestra que, primero, que la vacuna de Pfizer no tiene características como las que se mencionan habitualmente sin ningún tipo de evidencia, es decir, que causa problemas relacionados a alergias en porcentajes muy altos, o cosas que se han comentado como que el ARN mensajero se integra al genoma del humano, y bueno, todas esas cosas que bueno, se manejan muy a la ligera y que han sido refutadas totalmente, y bueno, también reafirmar que la tecnología de la vacuna de Pfizer es una vacuna, de la de Pfizer, estoy hablando de la de Pfizer porque es una vacuna que se está administrando acá, pero las vacunas ARN mensajero en realidad son tecnologías que para llegar a tener una vacuna de ese tipo han sido desarrolladas durante décadas. Desde hace más de 30 años que hay investigación científica que se ha realizado en distintos campos muy diversos de la ciencia para llegar hoy en día a tener una vacuna segura y utilizable en humanos. Entonces, desde ese punto de vista, yo no tengo mayores reparos acerca de si es una o es otra. Bien. Iraola, quiero aprovechar hablando de la vacuna, sobre todo la efectividad. ¿Cuánto tiempo tenemos sobre todo de esa inmunización alta contra el COVID-19, teniendo en cuenta que, sobre todo quienes nos dimos el refuerzo sobre mitad de año, cuánto tiempo tendría que transcurrir, o por lo menos para tener las defensas altas para hacer frente a esta realidad? ¿Cuándo deberíamos darnos la próxima dosis de la vacuna de Pfizer? Bueno, eso también, ante la aparición de Omicron, que es una variante con características biológicas nuevas, bueno, son aspectos que se están midiendo en tiempo real en este momento, básicamente. Lo que sí es seguro que probablemente tengamos que darnos algunos otros refuerzos de la vacuna en los próximos meses o en los próximos años, porque sobre todo la aparición de Omicron dejó muy claro que las personas que están vacunadas, por ejemplo, con 2 dosis solamente, están mucho más desprotegidas ante Omicron que aquellas que están vacunadas con 3 dosis. Y esto sobre todo se ve muy claramente en la capacidad de la vacuna de proteger contra la enfermedad grave, es decir, contra la enfermedad causada por Omicron que va a requerir hospitalización. Las personas que están vacunadas con 2 dosis o que no están vacunadas, obviamente, están en mucho más riesgo de sufrir una infección grave que aquellas que están vacunadas con 3 dosis. De hecho, esto se ve, ahora estaba revisando algunos números en Estados Unidos que volvieron a tener tasas de hospitalización altísimas, superaron las 100.000 personas hospitalizadas, algo que no se registraba de hace varios meses a causa de COVID-19.
Pero lo interesante es ver cómo esto obviamente es producto de la diseminación de Omicron, pero lo interesante es ver cómo se distribuyen esas personas entre vacunados y no vacunados. Y de esas personas hospitalizadas, solamente 1 de cada 10 estaba vacunado, de esas personas hospitalizadas. Claro. O sea que hay 10 veces más probabilidad de terminar hospitalizado por una infección con Omicron cuando no se está vacunado que cuando se está vacunado. Entonces, los refuerzos de la vacuna para mantener esa inmunidad alta y potente, no sé bien cada cuánto van a ser necesarios, porque como les digo, eso está en revisión y en estudio a causa de las características propias de Omicron, pero sí va a ser necesario. Iraola, quiero brevemente, porque ya nos tenemos que despedir, se halló una nueva variante de COVID-19 en Francia, aparentemente proveniente de Camerún. Se estaría hablando de la B1640.2 o IHU. Tiene 46 mutaciones y, como les decía, fue detectada en Francia proveniente de una persona que llegó desde Camerún. ¿Hay alguna información al respecto? ¿A qué no tenemos que atener nuevamente? No, o sea, sí estoy al tanto de esa nueva variante. Por el momento es un número bastante reducido de casos en los cuales se detectó y no se conoce más que lo que ustedes acaban de decir. Es un trabajo que salió a la luz entre anteayer y ayer y nada, estamos expectantes, pero por el momento es algo de lo cual no deberíamos preocuparnos. Pero se conoce, por ejemplo, el estado de salud, porque fue detectado a principios de diciembre, ya transcurrió prácticamente un mes. ¿Qué ha pasado con esos pacientes? No, la verdad que no, en particular no sé porque no leí el trabajo completo, solamente vi algunos resúmenes de este trabajo, pero por el momento es algo que todavía no ha tenido una relevancia. Imagínate que esos casos, si bien fueron al principio de diciembre, ya pasó casi un mes, como tú decías, una variante preocupante como Omicron, en un mes ya hubiese trascendido, digamos, internacionalmente y bueno, estaríamos hablando mucho más de esta nueva variante que de lo que estamos haciendo. Así que por el momento los esfuerzos y la atención está sobre Omicron y sobre la vacunación, que es la herramienta que tenemos para hacerle frente. Iraola, las autoridades sanitarias de Dinamarca están publicando en este momento medios internacionales como Infobae, dicen que en 2 meses terminaría la emergencia sanitaria. ¿Esto tiene un asidero con la realidad? En Dinamarca realmente no estoy al tanto de cuál es la situación epidemiológica, pero cada país, el decreto de emergencia sanitaria es una decisión de cada país. Más que nada la pandemia mundial, creo que se está hablando más que nada, porque bueno, la emergencia sanitaria es una consecuencia de la pandemia, ¿no? Pero la pandemia en sí, ¿se podría terminar en los próximos meses? En 2 meses no creo, estamos lejos de eso. Hablan que es por la alta vacunación. Sí, ya te digo, las conclusiones acerca de la salud de la población de Dinamarca la estarán tomando las autoridades de Dinamarca. Yo no estoy para nada interiorizado de eso, pero ver el fin de la pandemia en los próximos pocos meses, yo creo que es algo arriesgado de decir, sobre todo si lo vemos en el contexto mundial. La vacunación no está tan avanzada en general, en el contexto mundial. Está muy sesgada hacia algunos países. Hay países que están vacunando muy bien, Uruguay es uno de ellos, pero hay regiones enteras del mundo, África sobre todo, donde la vacunación está muy relegada y esos van a seguir siendo puntos calientes donde el virus va a seguir circulando en gran nivel y va a ser el lugar donde van a aparecer seguramente nuevas variantes y donde la pandemia va a seguir viva, entre comillas. Entonces, Iraola, más allá de los esfuerzos puntuales y
y nacionales de los distintos países, creo que para llegar al fin ansiado de la pandemia, o mejor dicho, la transformación en endemia, lo que se necesita es una participación mucho más activa de los organismos internacionales, que son aquellos que deberían empujar para que las vacunas lleguen a todos lados. Iraola, más allá del reconocimiento que recibió el Instituto Pasteur, entre ellos usted, otros científicos en los últimos tiempos por su trabajo con la emergencia sanitaria, usted también fue reconocido, pero por un trabajo que no tiene nada que ver, que tiene que ver con la microbiota, lo va a explicar usted muchísimo mejor, pero un trabajo que se está haciendo con respecto a lo que es la población latinoamericana. En ese sentido, no queremos despedirnos sin que nos cuente un poquito sobre eso. Bien, voy a aprovechar y hago un link entre las dos cosas porque si bien el trabajo que tú mencionás, la Timbiota, no tiene que ver exactamente con el COVID, sí hay una relación y se ha revelado hace muy poco entre lo que pasa en nuestro intestino y las poblaciones y comunidades de microbios que llamamos microbiota, que nos habita naturalmente. De eso se trata la Timbiota, de estudiar el rol de esa microbiota intestinal en la salud y en la enfermedad en poblaciones de 8 países latinoamericanos, justamente porque no conocemos demasiado de lo que pasa con nuestros microbios en nuestro continente. Pero lo interesante es que un ejemplo de cómo esto puede relacionarse con la salud, cuando uno se vacuna contra COVID-19, hay personas que reaccionan muy bien a la vacuna y otras que reaccionan no tan bien en el número de anticuerpos o en la respuesta inmune que generan. Hay gente que uno después de vacunarse le mide los anticuerpos o la respuesta inmune en general y tiene muy buena respuesta, y otras que no tienen tan buena respuesta. Bueno, ¿por qué sucede eso? No se conoce hasta el momento. Lo que descubrieron hace muy poco científicos en Hong Kong es que hay bacterias en el intestino que están presentes en las personas que que responden muy bien, y están ausentes en personas que responden de forma parcial o no responden tan bien. Y esto justamente tiene que ver con el entrenamiento que generan estas bacterias a nuestro propio sistema inmune. Entonces, incluso podría haber una relación entre lo que nosotros comemos, nuestras bacterias del intestino, y la respuesta ante la vacuna que nos protege contra COVID-19. Entonces, el mundo de los microbios en el intestino y en nuestro cuerpo y cómo nos ayudan o nos perjudican es fascinante y es sumamente amplio y puede tener implicancias en el tratamiento o en la detección de muchísimas enfermedades, y bueno, de eso es un poco de lo que se trata nuestro proyecto La Timbiota que estamos ejecutando. Felicitaciones por ese reconocimiento y bueno, y hacernos saber que no todas las bacterias son malas. No, de hecho la mayoría son buenas, las malas son algunas pocas. Con mucha prensa. Exacto. Gracias, Iraola. A ustedes. Muchas gracias.